Entonces, criterio de congruencia. Entonces, en primera, la congruencia significa igualdad. Entonces, primer criterio de congruencia: para hacer que dos triángulos sean iguales, algunos de sus elementos del triángulo deben de ser iguales. Primer criterio de congruencia: tenemos lado, lado, lado. Significa que los tres lados son iguales. Entonces, tenemos dos lados que miden 15 centímetros, dos lados que miden 12 centímetros y dos lados que miden 10 centímetros. Entonces decimos que estos dos triángulos, el verde con el amarillo, son triángulos congruentes porque tienen tres lados iguales. Segundo criterio de congruencia: debe de tener dos lados iguales y un ángulo igual. Entonces, aquí vamos a observar en la figura un lado de 15 centímetros, triángulo verde, y otro lado de 15 centímetros, triángulo amarillo. Un ángulo de 90 grados, triángulo verde, un ángulo de 90 grados, triángulo amarillo. Ahora, el tercer lado, que es igual, es la diagonal. La diagonal del triángulo verde mide lo mismo que la diagonal del triángulo amarillo. Ese sería el segundo criterio de congruencia. El tercer criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Entonces debo de tener dos ángulos iguales y un lado igual. El lado lo vemos que es de 12 centímetros, triángulo verde, 12 centímetros, triángulo amarillo. Entonces tenemos los ángulos. Tenemos un ángulo de 55 grados, triángulo verde, y un ángulo de 55 grados, triángulo amarillo. Un ángulo de 35 grados, triángulo verde, y un ángulo de 35 grados, triángulo amarillo. Entonces este sería nuestro tercer criterio de congruencia. Los criterios de congruencia son condiciones que se tienen para que se cumplan que los dos triángulos sean exactamente iguales. Entonces la congruencia significa igualdad. Entonces deben de tener tres lados iguales, deben de tener dos lados iguales y un ángulo igual, deben de tener dos ángulos iguales y un lado igual. Esos serían mis tres criterios de congruencia. Entonces, ¿qué es una congruencia? Una congruencia es una igualdad. ¿Qué son los criterios de congruencia? Son condiciones que hacen cumplir la igualdad. ¿Cuáles son los tres criterios de congruencia? Ya los mencionamos. Entonces, eso sería congruencia. Una cosa es decir que algo es congruente, que algo es igual, y otra cosa es decir que algo es semejante. Cuando es semejante, maneja una proporción a escala, y ahí vamos a aplicar otro teorema, el teorema de Tales de Mileto, el teorema de Tales, el teorema de semejanza. Entonces, por una parte es la congruencia, la igualdad, y otra cosa es que algo sea semejante. El teorema de Tales, lógicamente, fue desarrollado por Tales de Mileto. Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Él era matemático, estudiaba geometría, también era químico y también estudiaba leyes. Entonces Tales de Mileto desarrolló sus teoremas ejemplificado en dos teoremas. Entonces Tales de Mileto determina lo siguiente: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus dos lados, se va a obtener un triángulo semejante. Entonces ahorita lo vamos a anotar, el triángulo. Entonces nada más quiero que ahorita pongan atención y al último hacemos nuestros apuntes. ¿Esto qué quiere decir? Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque puedan tener diferente tamaño. Aquí yo tengo dos figuras que tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Entonces son semejantes. Entonces una es más pequeña que la otra, una está más reducida que la otra en proporción.
Entonces ahí aplicamos una proporcionalidad. Los arquitectos lo llaman una escala. Los ingenieros civiles manejan una escala. Tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Esto es la semejanza. Entonces no se preocupen, nada más pongan atención ahorita y ahorita les damos tiempo de copiar. Entonces aquí tendríamos otra figura. Esta figura es semejante, pero tienen diferentes tamaños. Si la figura cambia en su forma, no sería semejante. En este caso, esta figura que estamos poniendo varía muy poco, apenas si se ve el cambio, que sería esta parte. Esta parte es diferente. Entonces, si nosotros encimamos estas figuras, vamos a ver que de cierta forma no son semejantes. Entonces, si la figura cambia la forma, se pierde la semejanza. El teorema de Tales va a hablar de los triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, veamos lo siguiente. El lado que está vertical es proporcional al lado que está vertical en el triángulo azul y en el triángulo rojo. También los lados en diagonal son proporcionales del triángulo azul con el triángulo rojo, y el triángulo en la horizontal también son proporcionales. Si yo diera números, dimensiones a estos triángulos, yo diría que el triángulo azul en su diagonal mide 10 y el triángulo rojo mide 5. Entonces, si lo observamos, 10 a 5 genera una proporción. Entonces, también si nosotros lo vemos, el lado que mide 6 es semejante al lado que mide 3. También tenemos una proporción, es proporcional. Como decíamos, uno es escala del otro. Luego tendríamos el lado que mide 8 y este lado que mide 8 es proporcional al lado que mide 4. Entonces, es una escala. El 4 es una escala de 8. El 4 es una proporción de 8. Si nosotros nos vamos a la matemática y en este caso agarramos el lado de 6 y dividimos entre su proporción de 3, nos va a dar la proporción de 2, la razón de 2. Si ahora agarramos el lado que mide 8 y lo dividimos entre su proporción que es 4, nos sigue dando esa proporción de 2, esa razón de 2. Si agarramos las diagonales, la diagonal que mide 10 y la dividimos entre su proporción que mide 5, nos va a dar su proporción igual a 2, su escala de 2, su razón de 2. Entonces, estos triángulos son proporcionales, son semejantes. Entonces, siempre los triángulos que son semejantes van a manejar una proporción. Entonces yo me atrevo a decir que la proporción del triángulo azul en relación al triángulo rojo es una proporción de 2. Esta sería mi razón de 2, mi proporción de 2. Entonces, aquí tendríamos, juntando las tres operaciones, el cociente de 2. El cociente nos da los lados proporcionales. El cociente se conoce como la razón de semejanza. Entonces, a esto hace relación el teorema de Tales. Vamos a generar una pausa para que ustedes puedan copiar las figuras. Una explicación. Si nosotros nos vamos ya a aterrizar el concepto, vamos a tener la semejanza. La semejanza, los triángulos van a tener la misma forma, pero van a tener diferente tamaño. ¿A qué me refiero? Diferentes dimensiones. Estas dimensiones van a ser proporcionales entre ellas.
Entonces, el triángulo rojo es una porción del triángulo azul. Es semejante, son de la misma forma, aunque tienen diferentes dimensiones. Lo que les comentaba, debemos de sacar la razón. Si yo saco la razón, la proporción, yo daría que 10 entre 5 sería 2, 6 entre 3 sería 2 y 8 entre 4 sería 2. Nuestra razón sería 2, nuestra proporción sería 2, en consecuencia es el coeficiente. En otras palabras, si aterrizamos nuestro concepto, la proporcionalidad va a representar la razón. Entonces la proporción es conocida como escala. Aquí yo tendría dos figuras, en este caso, y una a otra manejan cierta proporción, cierta razón. Entonces, las dos tienen la misma forma, pero son de diferentes tamaños. Entonces, manejan una proporción. Entonces, cuando digamos proporción, entendemos que maneja una razón, una escala. Entonces, el teorema de Tales hace referencia a la proporción, a la escala. Entonces, vamos a seguir analizando. Si un triángulo conformado por los tres vértices ABC se traza en una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Yo tengo aquí mi triángulo A, B y C. Si a mi triángulo ABC le saco una línea paralela, BA, a la línea BA le saco una paralela, va a quedar de la siguiente manera. Aquí ustedes ya pueden observar en color rojo esa línea paralela. Entonces, yo diría que el segmento AB es proporcional a mi nueva línea paralela. Este es el teorema de Tales. Entonces, aquí veríamos si un triángulo ABC se traza en línea paralela a cualquiera de sus lados, se va a obtener un triángulo semejante. Vean, mi triángulo original era A, B y C. Entonces yo saqué una línea paralela y ahora saqué un triángulo semejante. Para esto voy a hacer uso de mi pizarra. Les voy a desconectar tantito rápidamente mi pantalla. Entonces para activar mi pantalla y cambiarla de posición y ustedes puedan ver lo que es mi pizarra. Entonces ahora les voy a proyectar mi pizarra. Aquí estaría mi pizarra. Les voy a borrar lo que vi ahorita en la clase anterior y vamos a analizar lo siguiente. Entonces aquí quedaría nuestra pizarra. Okay. No se quiere. Ahí está. Entonces veamos. Yo tengo mi triángulo A, B, C. Este es mi triángulo ABC. Si yo le saco una línea paralela al segmento AB, entonces aquí yo trazo mi línea paralela. Entonces yo le voy a nombrar a esta línea paralela B' y A'. Entonces observen qué es lo que acabo de hacer. Acabo de encontrar este triángulo semejante. El triángulo que está asurado es un triángulo semejante. Esto quiere decir que mi triángulo original ABC es semejante a mi triángulo nuevo que acabo de formar. ¿Cuál es mi triángulo nuevo? A', B' y C. Entonces, observen. Yo tengo mi triángulo nuevo. Este triángulo, el que está remarcado en rojo, este triángulo A', B', C, este triángulo es semejante al original. El original
es el que voy a marcar de negro, que es el triángulo ABC. Entonces, si nos regresamos a la teoría de Tales, Tales nos dice, si un triángulo ABC se le traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial, y lo observamos en nuestra pizarra. Yo agarré el lado AB, le saqué una paralela, la paralela es A'B', y obtuve un triángulo semejante, un triángulo rojo que es semejante al triángulo original, que es el negro. Ese es el teorema de Tales. Entonces vamos a anotarlo como tal para que lo tengamos en nuestro apunte. ¿Quedó claro? Continuamos. Entonces, nos dice el teorema de Tales, si un triángulo formado por tres vórtices se le saca una paralela a uno de sus lados, vamos a formar un triángulo que es semejante. Entonces, yo le saco la paralela a BA y ahora estoy formando un triángulo semejante azurado en color rojo. Este triángulo semejante es semejante al original ABC. De cierta forma es de diferente tamaño, pero de la misma forma. Entonces, aplico el teorema de Tales para el mismo triángulo, pero ahora le saco una paralela a AC. La paralela AC me va a formar un nuevo triángulo. Entonces, si yo les doy dimensiones, el triángulo nuevo va a tener un lado de 2, un lado de 1. El triángulo original tiene un lado de 6 y un lado de 3. El lado AC es proporcional al nuevo lado de 2. Significa que 6 es proporcional a 2. Y en consecuencia 3 es proporcional a 1. Esto nos quiere decir que 6 entre 2 nos va a dar 3. Y 3 entre 1 nos da 3. La razón geométrica de este teorema, de este triángulo específicamente, es 3. Vamos a analizar el siguiente punto, que es el teorema de Tales. En el siguiente punto, Tales nos dice lo siguiente: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en la recta son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Pongan atención, ahorita copiamos esta parte del teorema de Tales, la segunda parte del teorema de Tales. Entonces nos dice, si yo tengo dos rectas cualesquiera y estas se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en las rectas son proporcionales. Veámoslo. Yo trazo dos rectas, la recta azul, la recta roja. Y estas dos rectas se cortan por todas estas líneas paralelas. Primera línea paralela, segunda línea paralela, tercera línea paralela y cuarta línea paralela. Nos dice el teorema de Tales que el segmento formado, o sea, el segmento 1, que está entre estas dos paralelas, es proporcional al segmento 2, que está entre esas mismas dos paralelas. Entonces, 1 es proporcional a 2 y 4 es proporcional a 2. Aquí vemos estas otras dos paralelas. Tengo el segmento formado en estas dos paralelas, que es 2. Y el segmento formado entre esas mismas paralelas es 4. Ahora, saltamos a las siguientes dos paralelas. Entonces, si me voy a las siguientes dos paralelas, estas dos paralelas, el segmento formado entre estas dos paralelas es 2.5 y 5. Entonces, aterrizamos el concepto. Si dos rectas cualesquiera, ¿cuáles son las dos rectas cualesquiera? La recta azul
y la recta roja. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, ¿cuáles son las varias rectas paralelas? Aquí tengo una recta paralela, otra recta paralela, 3 rectas paralelas y 4 rectas paralelas. Se cortan por estas rectas paralelas, los segmentos determinados en las rectas son proporcionales. Este segmento, el que estoy marcando con mi mouse, es proporcional a este otro segmento. Quiere decir que 2 es proporcional a 1, y lo entendemos así. Este otro segmento que estoy marcando con mi mouse es proporcional a este otro segmento. 4 es proporcional a 2. Y el último segmento, el segmento que mide 2.5, es proporcional al segmento 5. O también lo puedes decir al revés. Segmento 5 es proporcional al segmento que mide 2.5. Este sería el segundo punto del teorema de Tales. Entonces vamos a anotarlo. No sé si a este punto quede alguna duda. Entonces, haciendo el compendio del punto 2 del teorema de Tales, entonces nos dice, si tenemos dos rectas y estas rectas son cortadas por varias paralelas, tengo la recta que está de color azul, la recta que está en color rojo. Entonces tengo estas dos rectas y estas rectas son cortadas por primera paralela, segunda paralela, tercera paralela y cuarta paralela. Dice, si estas dos rectas son cortadas por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en la recta son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Entonces, si yo veo, aquí daría una serie de segmentos, yo tendría un primer segmento formado entre esta parte, que sería mi segmento, esta parte pequeña de color azul mide 1, cortado por dos rectas paralelas, tengo un segmento. Este segmento es proporcional al otro segmento cortado por las dos paralelas en la línea roja. Entonces, mi conclusión es 2 es proporcional a 1 o 1 es proporcional a 2. Cualquiera de las dos formas es correcta. Yo tendría otros dos segmentos cortados. Ahora, estas dos paralelas cortaron mi segmento y me formaron un segmento que mide 2 en la línea azul, y tengo otro segmento formado en la línea roja que mide 4. Entonces 4 es proporcional a 2, o viceversa, 2 es proporcional a 4. Y por último tengo estos otros dos segmentos. Entonces tengo el segmento que mide 2.5 y el segmento que mide 5. El segmento que mide 2.5 corresponde a la línea azul y el segmento que mide 5 corresponde a la línea roja. Entonces entiendo que 5 es proporcional a 2.5 o viceversa, 2.5 es proporcional a 5. Esto es el teorema de Tales. Entonces, si nosotros encontramos la proporción, 2 entre 1 nos da 2. 2 entre 1 nos da 2. 4 entre 2 nos da 2. Y 5 entre 2.5 nos da 2. La proporción entre estos segmentos es de 2. Si nosotros imaginemos que juntamos los dos segmentos de abajo, significa juntamos el segmento 2 y 2.5, me daría 4.5, y junto el segmento 4 y 5, que me daría 9, la proporción me sigue dando 2, porque yo aquí tendría, al juntar estos dos segmentos, tengo 9. 5 más 4 da 9. Entre la unión de los otros dos segmentos de la línea azul sería 4.5. 9 entre 4.5 sería 2. Y también, si yo quisiera juntar los tres elementos, 5 más 4 más 2, entonces la suma de estos tres, entre la suma de estos tres, me va a seguir dando 2. La proporción es 2. Entonces, continuamos con el teorema de Tales. Si ahora nosotros le diéramos
en vez de dimensiones, lo trazamos matemáticamente hablando por segmentos, yo tendría el segmento AB. El segmento AB es proporcional al segmento EF. También voy a decir que el segmento BC es proporcional al segmento FG. Y también voy a decir que el segmento CD es proporcional al segmento GH. Así como lo pongo en este sentido, también lo pude haber, valga la redundancia, puesto al revés. El segmento EF es proporcional al segmento AB. El segmento FG es proporcional al segmento BC. El segmento GH es proporcional al segmento CD. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, vamos a la siguiente aplicación. Sabiendo que dos triángulos son semejantes, hallar las medidas de los segmentos que no conocemos, el segmento M y el segmento N. Entonces, este problema lo vamos a resolver. Vamos a copiarlo como tal. Entonces, tenemos el triángulo rojo, que es semejante al triángulo azul. Son semejantes, pero los dos tienen diferentes tamaños. Entonces, están relacionados en una proporción, en una escala. Entonces, los copiamos rápidamente, copiamos el problema, en lo que yo dibujo en mi pizarra el mismo problema para resolverlo. Entonces, yo me voy a mi pizarra, borro lo que tengo en mi pizarra y vamos a copiar el ejemplo. Les pongo la presentación del ejemplo para que lo vayan copiando. Ahí está el ejemplo. Voy a enfocar tantito mi pizarra para ver si lo dibujé en la línea determinada. Correcto. Ok. Cópienlo. ¿Ya lo copiaron? Nos vamos a ir a la pizarra. En este caso, vamos a tener dos triángulos que son semejantes, pero tienen diferente tamaño. Bueno, valga la redundancia la expresión, ¿no? Entonces, yo voy a ver los lados que son semejantes. Voy a ver los lados que son semejantes. Entonces, el lado 9, el lado donde mide 9, es semejante al lado que mide 3. En consecuencia, el lado que mide 12 es semejante al lado que mide 20. Y en consecuencia, el lado que mide n es semejante al lado que mide 5. Entonces, yo tendría la siguiente operación. Si entonces n es proporcional a 5, entonces yo tendría n entre 5. Y si 12 es proporcional a m, entonces yo tendría que 12 es proporcional a m. Pero también tendría
que 9 es proporcional a 3. 9 es proporcional a 3. Aquí yo tendría incógnitas. Lo que yo agarraría las primeras dos proporciones y de ahí sacaría mi primer resultado. Entonces yo tendría n entre 5 es igual a 9 entre 3. Si yo despejo esta ecuación, entonces este 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería n es igual a 9 por 5 entre 3. Entonces yo tendría que sería 45 entre 3. Entonces 45 entre 3 es igual a 15. Ya obtuve el valor de n. Si me voy a mi segunda proporción, donde junto 9 tercios igual a 12m, yo tendría lo siguiente. Entonces sería 9 tercios es igual a 12m. Yo voy a despejar a m. M pasaría al otro lado, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 9 por m entre 3 igual a 12. Entonces yo sigo despejando a m. Entonces sería m es igual, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Sería 12 por 3. El 3 lo paso al otro lado multiplicando. Y el 9 pasaría al otro lado dividiendo. Entonces sería 12 por 3, me daría 36 entre 9. Y ese sería mi resultado. Sería 4. Ya obtuve el valor de n y obtuve el valor de m. N vale 4. No, n vale 15. Que es el valor que encontré aquí. Y el valor de m, que es igual a 4. Entonces, lo que hice, primero saqué mi proporción. ¿Cómo lo hice? Yo relacioné mi lado semejante con mi lado semejante. N lo relacioné, n lo relacioné con 5. Entonces quedaría n entre 5. Esto es igual al siguiente lado semejante. 9 es semejante, es proporcional a 3. Entonces es 9 entre 3. Esto es igual al último lado, que sería 12 es proporcional a m. 12 entre m. Entonces obtengo, vamos a llamarlo así, esta ecuación de proporción. Y lo que hago, agarro un término donde está una variable con el que está la constante. La constante se refiere a puros números. Entonces agarro el término donde están los puros números, la constante y mi variable. Entonces n entre 5 es igual a 9 tercios. Despejo a n. Aquí es muy sencillo porque el 5 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y ya obtengo el valor de n. 9 por 5, 45 entre 3. 45 entre 3 igual a 15. Agarro la otra proporción donde está la constante y mi otra variable. Mi otra variable es m. Entonces sería 9 tercios es igual a 12 entre m. Entonces yo voy a despejar a m. Aquí va a ser un poco más laborioso, no difícil. M lo paso al lado positivo. Entonces recordemos, si lo tengo abajo de una fracción m no me sirve, yo tengo que despejarlo. Entonces m está dividiendo, pasa al 9 multiplicándolo. 9 por m. Del otro lado queda el 12 y queda dividido entre 3 como estaba originalmente.
Entonces me quedaría 9m entre 3 igual a 12. Entonces, este 3 está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando al 12. 12 por 3. Y este 9 está multiplicando a la m, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces pasa dividiendo, sería 12 por 3 entre 9. Esto es igual a 36 entre 9, que es igual a 4. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas?